habla de nuestra salvación. Y luego vamos a entrar en el capítulo 12, a la vida cristiana práctica. A partir del capítulo 12, entonces el apóstol Pablo, una vez que ha aclarado estos puntos de la elección de los gentiles, de la elección de Israel, de la salvación por fe, entonces el apóstol Pablo entra a la vida cristiana práctica en el capítulo 12, pero vamos a cerrar previamente el capítulo 11 de Romanos y tal vez solamente introduzca al capítulo 12 para la siguiente semana entrar de lleno a lo que es la vida cristiana. Y vamos a ver por qué es que el apóstol Pablo inicia de la manera que inicia Romanos 12. Muy bien, vamos a leer Romanos 11, versículos 25 al 36. Y leemos alternadamente, empiezo yo y usted continúa. Amén. Dice Romanos versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús este día por tu palabra, Señor, que hoy hemos leído. Hoy te rogamos, Dios, que traiga tu palabra entendimiento a nuestra vida, que tu palabra traiga luz, Señor, a nuestra vida, y que Dios, a través de tu palabra hoy, Señor, seamos bendecidos por ti. Ayúdanos a recibirla, Señor. Ayúdanos a guardarla, Señor. Ayúdanos a entenderla, Señor, y ponerla por obra. Padre, para que de esta manera, Dios, a través de tu palabra y a través de nosotros escucharla, Señor, entenderla, guardarla y ponerla por obra, tu nombre sea glorificado en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La última vez, hermanos, que hablamos, haciendo una introducción nomás para entrar en el tema, hablamos de cómo el pueblo de Israel, haciendo el apóstol Pablo una metáfora con un olivo, dice que el pueblo de Israel fue cortado o desgajado del buen olivo y que nosotros, los gentiles, buen olivo, ¿sí? Y que de ahí, de ese buen olivo, nosotros nos hemos alimentado y hemos tomado la buena savia del buen olivo,
Pero que esto no debe traer jactancia a nuestra vida, porque de la misma manera que Dios arrancó las ramas del buen olivo, esto es Israel, poderoso es Dios para volverlas a plantar en el buen olivo. Entonces Pablo viene continuando su argumento y nosotros, la advertencia que nos dice es que si Dios no respetó las ramas naturales, tampoco nos respetará a nosotros, los gentiles, los injertados en el olivo, y que por tanto nosotros debemos de temer. Dice Pablo, por tanto temamos, porque si Dios juzgó a Israel siendo su pueblo escogido, ¿cuánto más no nos juzgará a nosotros los gentiles? Entonces, aquí continúa su argumento el apóstol Pablo y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El apóstol Pablo está a punto de revelar un misterio. ¿Y por qué es que el apóstol Pablo está a punto de revelar este misterio a la iglesia? ¿Con qué propósito? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir esto? Que el misterio que el apóstol Pablo está por revelar es que Dios ha endurecido a la nación de Israel, pero habla de un endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir? Que no está hablando de que Dios ha desechado a la nación de Israel, sino que este endurecimiento tiene un propósito. El misterio que Pablo va a revelar es ese, uno, que Dios ha endurecido a la nación de Israel. ¿Para qué? Y vemos enseguida lo que dice, ¿sí? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Fíjese bien lo que hace Dios. Endurece a la nación de Israel y en ese endurecimiento la nación desecha a Dios, desecha el evangelio, la salvación por medio de Cristo, y esto abre un paréntesis para que todos aquellos hombres y mujeres de entre los gentiles que Dios ha escogido para salvación entren a formar parte del pueblo de Dios. Podrías tú preguntarte, bueno, ¿por qué es que Israel ha desechado el evangelio? ¿Por qué es que la nación de Israel no ha creído en Cristo? Bueno, esto tiene un propósito y un misterio que los hombres no podían entender. Pablo lo está revelando para que a través de su endurecimiento las naciones gentiles, el resto del mundo, entre al conocimiento de la verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios. La plenitud de los gentiles, ¿a qué se está refiriendo? No a todos los gentiles, sino a aquellos que Dios ha llamado a creer en Cristo por la fe, los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, del pueblo gentil, van a entrar. Hasta ese momento Israel será endurecida. Y luego el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Sí, aquí el apóstol Pablo está haciendo una cita del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 59 y versículo 20 dice lo siguiente, y vendrá el Redentor de Sión. Pablo utiliza la palabra libertador, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, ¿sí? Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El nombre de Jacob simboliza a la nación de Israel, es uno de los patriarcas de Israel. Entonces, cuando el Señor venga, a los que se volvieren, dice Pablo, entonces a estos el Señor salvará. Aquí hay una controversia cuando en el versículo 26 el apóstol Pablo dice, y luego todo Israel será salvo. Algunos dicen, bueno, entonces cuando esto suceda, cuando
la plenitud de los gentiles sea salvo, entonces toda la nación de Israel será salva. Algunos teólogos difieren, hay dos posturas. Unos dicen que serán salvos todos aquellos que el Señor haya predestinado para salvación de la nación de Israel, ¿sí? Pero como el texto dice, todo Israel será salvo, unos dicen, no, Dios va a salvar a todo su pueblo, va a salvar a toda la nación. Cuando leemos el texto que el apóstol Pablo está hablando, cuando leemos esta cita de Isaías 59, me llama la atención cómo dice el texto. Dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad. Fíjese bien que aquí está marcando a un grupo de personas, a los que se volvieren de la iniquidad. Dios viene nuevamente a llamar a su pueblo escogido a salvación, pero aquellos que se volvieren de la iniquidad, entonces serán todo ese remanente, el cual el apóstol Pablo había hablado anteriormente, de un remanente de Israel que sería salvo, ¿sí? Entonces, hermano, se lo digo esto como información, hay dos posturas, los que creen que toda la nación de Israel se va a salvar por lo que dice el apóstol Pablo, y los que creen que es todos aquellos que el Señor haya escogido y que vengan en fe y arrepentimiento a través de Cristo, porque no hay otra manera de que el hombre sea salvo en este tiempo, en este pacto de gracia en el cual estamos viviendo, sino a través de la fe en Cristo. Entonces todo el que se volviere de su maldad será salvo y formará parte de este grupo de personas israelitas o judíos que vendrán al conocimiento de Jesús. Versículo 27 igualmente toma otro texto de Jeremías 31, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ese es un texto que muy conocido por nosotros, que se encuentra en Jeremías capítulo 31 y versículo 33. Dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando Jesús está con sus discípulos en la última cena y toma la copa, Jesús dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús está aludiendo también a este texto de Jeremías, donde Dios habla de un nuevo pacto que vendrá al final de los tiempos, al final de la redención de la nación de Israel, ¿sí? Y entonces dice, daré mi ley en su mente y le escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces este pacto del cual el apóstol Pablo está haciendo mención es donde Dios va a dar sus mandamientos, sus leyes en el corazón de la nación de Israel. Dios pondrá sus mandamientos ¿para qué? Para ellos, que ellos crean y vengan y sean transformados sus corazones. El propósito con el cual Dios renueva su pacto es para que su ley ya no sea una ley externa en tablas, como lo decía Isaac al principio, sino una ley escrita en nuestros corazones, para que de esa manera el hombre pueda cumplir y guardar los mandamientos del Señor. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Evangelio, ¿sí?, causó que la nación de Israel se volvieran enemigos de Dios porque tropezaron por causa del Evangelio. ¿Se acuerda que dice la Biblia, o Jesús nos dijo que sería piedra de tropiezo? Bueno, el pueblo de Israel tropezó cuando viene el Evangelio. La nación no pudo creer el Evangelio. El judío no podía creer que la redención viniera por un hombre que había nacido en una pequeña aldea, que no viniera de un rey poderoso, que no viniera con poder a libertarles
de la esclavitud que en ese momento venían. Entonces el apóstol Pablo, el evangelio provocó la enemistad de la nación de Israel con Dios, pero esto es lo que es un endurecimiento en parte, sí, lo que decía anteriormente el apóstol Pablo. Entonces, ¿de qué sirvió que la nación de Israel se endureciera? Fue para beneficio nuestro, los gentiles, para que nosotros pudiéramos entrar y formar parte del pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo, ¿sí? Enemigos por causa de vosotros, pero no se queda ahí la cosa, dice el apóstol Pablo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Pero Israel tiene la promesa. Si bien es cierto que este tiempo ellos han sido enemigos de Dios por la proclamación del evangelio, Dios no va a dejar de cumplir su promesa, y son amados por Dios por la promesa hecha a los padres, a Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, Dios no va a dejar de cumplir su promesa en la nación, pero se ha abierto un paréntesis para que los gentiles entremos al conocimiento de la verdad. Dios ha desechado a Israel, no, ya lo dijo el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que está dando un tiempo, su dureza ha servido para que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Versículo 29, es un versículo muy importante, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa esto? La palabra irrevocable significa irreversible, tocante a algo que no quita o reclama. La nación de Israel tenía una promesa, y esa promesa es irrevocable para Dios. ¿Sí? Dios había prometido redimir a la nación de Israel, y esa promesa es irrevocable. Dios no es del que da algo y luego lo quita. Irrevocables son los dones de Dios. La nación de Israel recibirá su porción de la promesa que Dios les ha dado, porque Dios prometió, y Dios no olvida lo que promete, Dios lo va a cumplir. Y si Dios prometió para ellos salvación, entrarán a salvación como todos los demás hemos entrado. Habrá un llamamiento para el pueblo de Israel como hubo un llamamiento para nosotros, porque es irrevocable este llamamiento. El don de gracia y el llamamiento eficaz que Dios ha hecho a nuestra vida, lo recibirán también la nación de Israel, está diciendo Pablo. Por eso es que Pablo al inicio les dice a los hermanos que él no quiere que ignoren este misterio, ¿sí? ¿Para qué razón? Dice, para que no seáis arrogantes, ¿sí? Pablo por eso inicia su relato con esto: les voy a revelar un misterio para que no te sientas ahora superior, como sucedía con Israel, ¿no? Se sentían superior a todos los pueblos, porque decían, tenemos a los patriarcas, hemos recibido las promesas de Dios, somos el pueblo escogido por Dios, y eso los llevó a ser arrogantes a tal grado que desecharon el mensaje del evangelio. Pablo está volteando la moneda y le está diciendo a los gentiles, tengan cuidado, ¿sí? Porque Dios no ha desechado a su pueblo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Su llamado un día se cumplirá y su pueblo escogido vendrá a humillarse a los pies del Redentor. Versículo 30. Pues como vosotros en un tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Fíjese bien cómo es el obrar de Dios. Su desobediencia de ellos fue para nuestro beneficio. Y Pablo dice, tú también fuiste desobediente. A ti Dios te llamó en desobediencia y te trajo a su conocimiento siendo tú un desobediente. Entonces fíjate bien cómo ellos, su desobediencia sirvió para que tú fueras llamado en tu desobediencia y vinieras a la obediencia de Dios.
O sea que entre nosotros y ellos, dice Pablo, no hay diferencia. Ellos han sido desobedientes para que tú entres a la obediencia de Dios, pero tú eras un desobediente también. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ti y ellos? ¿Sí? Para que no seas arrogante y soberbio y digas, mira, Dios los desechó a ellos y nos llamó a nosotros. No, porque Dios no hace acepción de personas, dice su palabra, ¿sí? Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo, ¿sí?, dice que nosotros hemos alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Y en el versículo 31 dice, reafirmando nuevamente el llamado de Israel, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dice, así como tú alcanzaste misericordia en tu desobediencia, ellos ahora son desobedientes para que tú alcances misericordia, y de la misma manera ellos en su desobediencia alcancen misericordia. Está ampliando lo que decía en el versículo anterior. Entonces, hermano, nosotros nunca debemos de desechar a un desobediente, porque un día él puede alcanzar misericordia, porque ¿de dónde nos sacó Dios? De nuestra desobediencia. Entonces, hermano, nosotros siempre que veamos a un desobediente, a alguien que está alejado de Dios, acordémonos de dónde nos sacó Dios y tengamos misericordia del desobediente. No seamos arrogantes y lo despreciemos y lo desechemos, porque de ahí Dios nos ha sacado. Ellos alcanzarán misericordia como nosotros alcanzamos misericordia en su desobediencia. Versículo 32, aquí es donde Pablo pone a todos en la misma condición, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esto es lo glorioso del Evangelio, que Dios puso a todo el hombre, a todos los hombres en desobediencia, tanto judíos como gentiles, para no desechar a ni uno, para tener misericordia de todos los hombres. El Evangelio fue la causa del endurecimiento de Israel y nosotros recibimos misericordia. En los tiempos postreros Israel será tomado de su desobediencia y recibirá misericordia también. Todos estamos en igualdad de condiciones, dice el apóstol Pablo. Entonces, en el versículo 33, el apóstol Pablo hace una exclamación y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El apóstol Pablo, hermanos, trata de comprender el plan de Dios para salvación. El apóstol Pablo está tratando de entender cómo es que Dios escoge a unos, luego los desecha por su dureza de corazón y llama a otros que no eran nunca llamados, que nunca había Dios dicho algo en respecto a ellos, y son traídos al conocimiento de la verdad. Y luego los que había desechado vuelven nuevamente a ser llamados por Dios, dando pauta que entraran estos que no eran su pueblo escogido. Y el apóstol Pablo dice, esto es demasiado profundo. Para esto el hombre era imposible entenderlo. Si Dios le hubiera asignado a un hombre, hazme un plan de redención para los hombres, el hombre nunca habría pensado en esta forma de redención para el hombre. Nosotros nunca podríamos haber entendido, si por nuestra mente finita, la perfecta manera en que Dios redime al hombre. Porque le aseguro que los hombres dirían, no, ¿cómo nos vas a desechar si somos la nación escogida? No podemos ser desechados, ¿no? ¿Cómo es que le vas a hacer para atraer a estos que no te conocen, que viven ajenos a ti, que no invocan tu nombre?
¿Cómo pueden venir al conocimiento tuyo? Y cómo Dios fue diseñando este plan desde la eternidad, fue preparado este plan a tal grado que el apóstol Pablo dice: cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Nunca podremos comprender la sabiduría de Dios en relación a la redención, su soberanía y sus propósitos para llevar a cabo nuestra salvación. Nunca diríamos: bueno, Dios, para que la redención de los hombres se lleve a cabo, primero tienes que escoger una nación. Pero previamente tienes que haber tenido un plan en la eternidad y haber escogido a los que tú vas a salvar. Dentro de los judíos y de los gentiles, tienes que predestinar a aquellos que quieres que sean salvos. Esto en nuestra mente no cabría. No hay entendimiento en nosotros para diseñar este plan perfecto de la redención y la restauración completa del hombre. Por eso es que nosotros mismos a veces no podemos comprender cómo es que Dios nos llamó, cómo es que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, si no podemos comprender cómo Dios nos salvó a nosotros por individual. ¿Cómo podremos entender el plan que Dios ha diseñado? La palabra insondable significa imposible de examinar. Es imposible de poder entender el plan de Dios. Esta mente finita, humana, no puede comprender este plan. La palabra inescrutable significa algo incapaz de seguirle la pista. Entonces el apóstol Pablo dice: yo no puedo entender esto. Por más que trato de entender esta forma en que Dios diseñó la salvación, dice, para mí es algo imposible de comprender. ¿Sí? Por eso es que dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nunca vamos a entender cómo se diseñó este plan de salvación para el mundo. El versículo 34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios: haz esto de esta manera? ¿Quién puede darle a Dios un consejo de los hombres para que Dios lo tome? ¿Qué le podemos decir a Dios que Dios no sepa? ¿Qué le podemos enseñar a Dios que Dios no lo tenga en su eterno conocimiento? Dice Pablo. ¿Quién le puede decir cómo redimir al hombre? Si Él lo creó y desde que lo creó ya tenía destinado un plan para su redención. ¿Quién puede enseñarle a Dios algo? ¿Quién le puede decir: mira, Dios, hazle así o hazle así? No hay hombre que pueda hacer eso. El versículo 35 hace otra pregunta: ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le puede dar algo a Dios para que Dios retribuya lo que se le dio? Nada. No hay nada que le podamos dar a Dios que a Dios no le pertenezca ya. Entonces el apóstol Pablo, hermano, termina su argumento con una gloriosa proclamación de alabanza y de reconocimiento de la soberanía, majestad, propósitos y voluntad de Dios, y dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo le pertenece a Él. ¿Qué le podemos dar? Toda la gloria es de Él. ¿Qué le podemos ofrecer? Él lo sabe todo. ¿Qué le puedo yo enseñar a Dios? En cuanto a salvación, en cuanto a redención, Dios es merecedor de todo reconocimiento y gloria de parte nuestra. A Él sea la gloria por los siglos.
Amén. Entonces, hermano, el apóstol Pablo aquí termina un argumento. Hasta aquí ya queda claro. Si lo que ha venido argumentando desde el capítulo 1, hermano, aquí está cerrando el argumento del capítulo 1, desde la culpabilidad del hombre, la justificación por fe, el pueblo llamado y escogido por Dios, su dureza, su endurecimiento para que nosotros viniéramos a ser parte del pueblo. Al final de cuentas, todo esto es razón de que de nuestros corazones surja una alabanza y gloria al nombre de Dios por lo que ha hecho por nosotros. Amén. Y mire, el capítulo 12 inicia ya de una manera general. Ya Pablo no se va a referir solamente a los judíos o a los gentiles, como lo hizo anteriormente, cuando decía, tú que te jactas de ser judío, ¿no? Tú que te jactas de tu descendencia, de tu nombre, de tu estirpe, ¿sí? A nosotros no te jactes porque Dios te ha tomado y desechado a ellos, no. Ahora sí viene lo práctico de lo que he venido enseñando. Si tú eres una persona que ha alcanzado la salvación y entiendes que no eres merecedor de nada y que formas parte de un grupo escogido por Dios, tanto dentro del pueblo judío como de los gentiles, ahora viene esto para ti. ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Has creído por la fe? Bueno, ahora tienes tú que empezar a vivir como parte de ese pueblo, como parte de esa nación que Dios escogió. Acuérdese que en Gálatas me parece dice que de los dos pueblos hizo uno, ¿se acuerda que lo mencionamos? Bueno, ahora sí pertenecemos a ese pueblo escogido. Qué suave que yo soy de esos, ¿verdad? Que de la manera que sea yo le entré. Yo estoy adentro y pertenezco a eso. Bueno, sí, qué bueno que eres de los hijos de Dios, pero ahora viene la otra parte. ¿Qué te corresponde a ti hacer? Como hijo de Dios tienes que demostrar tu fe. Tienes que demostrar que eres un escogido, un verdadero creyente, un hombre llamado por la gracia de Dios. Entonces, demuéstralo. Por eso, si usted se fija, su Biblia hasta trae un subtítulo ahí, hasta ayudan los subtítulos, ¿no? ¿Qué dice el subtítulo del capítulo 12? ¿Dice lo mismo que la mía? Deberes cristianos. Como hijo de Dios, ¿sí? Ese no forma parte de la Biblia, no crea que Pablo puso deberes cristianos. No, ya está puesto nomás para que nosotros tengamos un mejor entendimiento del tema que viene enseguida, ¿sí? Pero aún así ese que está puesto ahí trae luz a nuestra vida y dice, ah, caray. ¿Sí? Ahora, si ya eres un hijo de Dios, salvado y redimido, bueno, ¿cómo viven los hijos de Dios? ¿Cómo actúan en el mundo? ¿Cómo se conducen entre ellos? ¿Cómo se tratan entre ellos? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Y aquí es donde viene lo bueno, hermano. Porque ¿sabe qué? Que este capítulo 2 inicia de una manera muy especial. Porque antes de hablar de cualquier obligación cristiana que podamos tener, el apóstol Pablo inicia de la siguiente manera. Así que, hermanos, esto no es para todos, esto es para aquellos que ahora son creyentes, hermanos en la fe. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que hemos recibido, su salvación por gracia, la fe que el Señor ha puesto en nosotros, lo que el Señor nos ha otorgado, todo esto que hemos recibido, el ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí?
todas esas misericordias que hemos recibido, haga un balance, está diciendo Pablo, de lo que Dios te ha dado en su misericordia, y te hago un ruego por esas misericordias que tú has visto que has recibido de Dios. Te pido lo siguiente, te ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando el apóstol Pablo está hablando de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, está hablando del área de nuestro ser que todavía no ha sido redimida. Nuestra alma ya fue redimida. Todo lo que hablamos anteriormente fue en lo interior. Nuestra salvación fue en nuestra alma, fue interna, sucedió acá adentro. Afuera no se ve la salvación. ¿Sí? Cuando usted llega con la gente y le dijo, soy salvo ya, acepté a Cristo, la gente dice, si te ves igual, yo no veo nada, porque la salvación no es externa, es interna. Pero ¿qué sucede? Cuando esa salvación empieza a operar en la vida del creyente, empieza a manifestarse externamente. Entonces, para que haya una correcta manifestación de esa salvación, el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? El sacerdote tomaba el cordero, el becerro del sacrificio y lo ponía sobre el altar del sacrificio. Eso era presentar el sacrificio, era puesto sobre el altar del sacrificio. ¿Y sabe por qué se llama el altar del sacrificio? Porque en el altar era sacrificado el animalito. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, tu cuerpo, este cuerpo que todavía nos arrastra a la pecaminosidad, que todavía tiene deseos mundanos, que todavía oye la musiquita y empieza a mover el pie y ve aquello y se le antoja y ve aquello y lo desea y quiere más. Dice, esa parte ponla sobre el altar, preséntala. Porque si no empezamos por ahí, hermanos, la vida cristiana no puede ser vivida. Por eso digo que hoy nada más voy a introducir esta parte, conectar nuestra carne, que incluye nuestros deseos, nuestros gozos, nuestro orgullo, nuestro yo. ¿Y yo qué? ¿Y dónde quedo yo, Señor? ¿Sí? Dice, presenta tu mente carnal, presenta tu cuerpo, tus órganos carnales y sacrifícalos al Señor. ¿Qué significa sacrificarlos al Señor? Pues, hay que darle crán a esto. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que el sacrificio no consistía nomás en degollar al cordero y derramar su sangre. Había que partirlo. ¿Sí has leído eso que dice la Biblia? Que en partes lo vas a tomar y las vísceras las vas a quemar afuera del campamento. ¿Sí? Bueno, una vez que hiciste eso, hay que prenderle fuego. Y todos los días, hermano, está diciendo Pablo, tú te tienes que ofrecer. Te tienes que ofrecer en un sacrificio a Dios. Tienes que morir todos los días como un sacrificio a Dios. Tienes que ser derramado en libación todos los días. Tu cuerpo tiene que ser partido. Y luego aparte, préndele lumbre.
para que sea un olor grato a Dios. Para que no haya duda de que una víctima fue ofrecida. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo Pablo? Todo lo que hay en tu carne que todavía te arrastra la maldad, preséntate a Dios. Señor, hoy yo soy un sacrificio vivo. Hoy yo no voy a dejar que mi miembro se extienda hacia lo malo. Que mis ojos miren hacia lo perverso. Yo no permitiré que mi mente vuele en deseos y concupiscencias. No, yo lo voy a entregar hoy todo en el altar. La única diferencia de esto, hermano, es que usted se tiene que considerar muerto. Considerados muertos al pecado. O sea que todos los días tenemos que vernos ahí como el becerrito, ¿verdad? Y todo muerto, sin vida, pues ya qué hace. Y cuando venga el momento de la prueba, pues ya muerto, un muerto que reclama, hermano. Un muerto que orgullo tiene. Y si lo tostaron aparte, pues menos. ¿Sí? O sea, con un muerto usted hace lo que quiere al final. Lo pone allá, lo tira allá. ¿Sí? Eso está diciendo Pablo, que nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ser sacrificada todos los días. Pablo decía, en Cristo muero cada día, todos los días. Pero lamentablemente traemos tanta prisa todos los días que se nos olvida ofrecer primero el sacrificio. Y decirle, Señor, mis miembros ya están muertos, te pertenecen. Y nos damos cuenta que nuestros miembros están más vivos que nunca. Y a las primeras de cambio, se levanta el muerto. Y no se deja. Y mira y desea y roba y miente. Y defrauda y engaña. Porque el primer paso de la vida cristiana es el sacrificio propio. El negarse al mundo todos los días. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo eso es pasajero, es pura vanagloria, pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mire, dice al final el versículo 1, y dice que es vuestro culto racional. O sea, el verdadero culto que yo le rindo a Dios es mi entrega en sacrificio vivo. El venir a la iglesia y cantar, si acaso le tocó venir y cantar y adorar a Dios un rato, llorar, no es su adoración genuina. Su adoración genuina es entregarse en sacrificio a Dios cada día. Venimos a manifestar nuestra voluntad hacia Dios de adorarle y de reconocerle a la iglesia. Con nuestros labios estamos expresando lo que hay dentro de nosotros, pero si previamente no ha habido un sacrificio, no hay adoración a Dios. Dios no es adorado genuinamente. El hombre no se puede acercar a Dios si primero no hay un sacrificio.
El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo si primero no ofrecía un sacrificio por sus pecados. Entrar a la presencia de Dios sin sangre de por medio era la muerte. Bueno, hermano, quiero decirle que eso no ha cambiado. La sangre fue derramada, la de Cristo Jesús. La sangre que antecede nuestra entrada a la presencia de Dios es la de Cristo. Pero en nuestra adoración a Dios y nuestra consagración a Dios, a nosotros nos toca presentar la ofrenda. Así como el sacerdote presentaba el cordero, el becerro, nosotros presentamos nuestros miembros. ¿Por qué cree que dice Pedro que somos real sacerdocio? O sea, ¿cree que lo dice nomás por decir para que te creas mucho acá? Ay, yo soy un sacerdote de Jehová. ¿Lo dice por eso? No, somos un sacerdocio de Dios porque nuestra labor es estar presentando ofrendas por el pecado, intercediendo por los pecadores. Por eso somos un real sacerdocio, no por otra cosa. Entonces, mi hermano, la vida cristiana tiene un comienzo. Y el comienzo es el sacrificio en el altar. Que el Señor nos ayude para ofrecer nuestra vida en un sacrificio vivo, nuestros miembros. Todo lo que usted vea que lo arrastra a pecar, tiene que traerlo al altar. Y hay que degollarlo y derramarlo y partirlo y luego quemarlo. Porque no hay otra manera de vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es un regalo. No, la vida cristiana se demuestra con esfuerzo diario. No nos hizo Dios superhombres contra el pecado, ni a las mujeres maravillas contra el pecado, no. La vida cristiana es una vida de continuo sacrificio, no para salvación, para agradar al Dios que nos ha salvado, para mostrar que somos hijos de Él, para que el mundo pueda creer que Jesucristo es el Señor. Vamos a orar, mi hermano, y vamos a dar gracias.